8:37, Julio Alberto Martínez. Gracias, Orlando, y a toda la gente que está en sintonía con este programa. Señores, el Banco Central anunció recientemente un informe preliminar sobre la economía dominicana, un informe que trimestral va publicando esta importante entidad. Y en ese informe el Banco Central planteó que la economía dominicana registró un crecimiento en el primer trimestre de 5.7%. Y ese crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto de la economía dominicana, fue superior a los demás países de la región, a Panamá, a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, entre otros. Lo cual es una señal de que la economía dominicana va marchando de manera correcta en términos macroeconómicos. Ahora, entre los sectores que crecieron, según el Banco Central, estuvo el sector de la construcción, estuvo el sector de la intermediación financiera, estuvo el sector de la energía y mina, de los hoteles, entre otros, que son tradicionalmente los sectores que vienen creciendo en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros analizamos el crecimiento de la economía en el primer trimestre del año 2019 y el primer trimestre del año 2018, nos daremos cuenta que, aunque creció un 5.7 el primer trimestre de este año, el primer trimestre del año pasado creció por encima del 6.6%, lo cual significa que con relación a este año hubo una desaceleración de la economía, porque no se esperó que creciera a los niveles que previamente se habían anticipado. Y cuando uno lo desglosa por sector, por ejemplo, para que tengamos los datos más concretos del propio Banco Central de la República Dominicana, en el año 2008, el sector agropecuario, 2018 creció un 6.2%. En el 2019, ese mismo sector creció apenas un 3.6%. En el año 2018, la manufactura local creció un 6.3%. Sin embargo, en el mismo trimestre este año, la manufactura local creció un 2.2%. Y así sucesivamente lo vamos viendo por sector. Por ejemplo, en el sector del comercio creció el año pasado un 7.8% y creció este año apenas un 2.6%, lo que son claras señales, ¿verdad?, de la desaceleración de la economía en el primer trimestre de este año. Se atribuye a múltiples factores. Entre los factores que algunos economistas plantean es la incertidumbre política, de que muchas personas, muchos empresarios tienen retenidas sus inversiones esperando una definición del panorama político dominicano. Y ciertamente cuando uno habla con algunos empresarios te dicen, oye viejo, que en medio de esta incertidumbre, nosotros lo que hacemos es que recogemos nuestros capitales o moderamos nuestra inversión porque no sabemos qué pasará. Y ustedes saben que aquí la política influye mucho prácticamente en el todo, en el devenir del país. Y ante esa situación de desaceleración de la economía dominicana es que la Junta Monetaria, de manera inteligente, autoriza la liberación del encaje legal por un monto de más de 29.000 millones de pesos. Y si nosotros vemos a los sectores que va destinado ese encaje legal, ese financiamiento, nos daremos cuenta que son precisamente a esos sectores que han crecido a un ritmo menor este año, como el comercio, como la agropecuaria y como lo que nosotros hemos mencionado. Por ejemplo, el sector industrial recibirá un financiamiento que dispondrán las entidades financieras a una tasa de un 9% por 5.000 millones de pesos. El sector agropecuario, 4.500 millones de pesos. El sector de las pequeñas y medianas empresas tendrá un financiamiento disponible de 5.000 millones de pesos. Y así lo vamos viendo por sector. Yo creo que esto, que es un instrumento de política monetaria que utiliza el Banco Central, lo hace para dinamizar la economía dominicana y retomar la senda de crecimiento que históricamente ha tenido nuestro país. Es una medida correcta que tendrá un impacto muy positivo en el dinamismo de la economía dominicana y saludamos esa decisión del Banco Central. Señores, miren, en otro orden, en el año pasado,
Latinobarómetro publicó un informe, como suele hacerlo, donde analiza las instituciones democráticas, donde analiza los partidos políticos, la confianza de los ciudadanos en distintas instituciones importantes de la democracia dominicana. Y cuando se refirió el informe respecto a la democracia como régimen político, dice que apenas un 44% de los dominicanos creen en la democracia como régimen político. Sin embargo, hay un contraste, porque en el año 2018 plantea eso. Sin embargo, en el año 2004, el 65% de los dominicanos creían en la democracia. O sea, hubo un descenso importante que nos tiene a nosotros que llevar a una reflexión de cuáles son los valores democráticos en los que cree el pueblo dominicano, o por qué prevalecen tantos valores autoritarios en la República Dominicana que se expresan todos los días. Se expresa, por ejemplo, en el tránsito. Aquí la gente maneja de manera bestial, en su gran mayoría, te tiran los carros arriba. Ahora yo me he puesto a andar en bicicleta aquí, el polígono central, y eso es, miren, eso es una odisea que realmente uno se da cuenta de la poca cultura, la poca educación vial que tienen los dominicanos. Pero bueno, eso no solo es culpa de la mayoría de la gente, sino que también es culpa de nuestra clase política, que parece que la primera que no cree en los verdaderos valores de la democracia es nuestra clase política. Y lo digo por dos aspectos. Número uno, la doctora Milagros Ortiz Bosch propuso dentro del Partido Revolucionario Moderno que Luis Abinader fuera escogido no a través de unas primarias, sino por consenso. Que no se vaya a un proceso interno para la escogencia del candidato presidencial, sino que se haga por consenso. Eso lo han hecho otros partidos. Y ya cuando un partido asume una decisión, quien simpatiza por ese partido, milita en ese partido, evidentemente que debe acatarla. Sin embargo, no deja de ser antidemocrática. Y ojo, aquí se dan los problemas de la estrategia política y la democracia. Por un lado clamamos democracia, pero por otro lado hacemos propuestas que atentan contra ella misma. Pero no solo lo hizo la doctora Milagros Ortiz Bosch. Esta semana se filtró a la opinión pública una propuesta del sector del expresidente Leonel Fernández, que le propone al sector del presidente Danilo Medina que la cúpula del partido se reserve todas las candidaturas ganadas en el año 2016. Nos referimos a las candidaturas legislativas, dígase, senadores y diputados, y a las candidaturas municipales, sobre todo de los municipios cabecera donde el PLD tiene su alcalde. Volvemos a lo mismo. La ley habla de reserva de un 20%. Pero señores, no podemos utilizar este instrumento legal para abusar y atentar contra la democracia interna de un partido. En otros procesos, cuando el Partido de la Liberación Dominicana ha decidido tomar decisiones por consenso o no ir a convención, nosotros hemos cuestionado esa decisión, aunque afecte nuestros propios intereses políticos. Y hoy en día yo me pregunto, entonces, ¿dónde están quienes defendían los derechos de la militancia hace pocos meses? ¿Dónde están quienes defendían los derechos de los PLDistas, que estaban por inmolarse en la Plaza de la Bandera porque los militantes del PLD para defender los derechos de los militantes? Iban a coger los rifles para la montaña. Iban a coger los rifles para la montaña. Valenzuela también. Entonces, ahí es que yo me pregunto, ahí es que uno ve que ciertamente en nuestra clase política le falta madurez. Y con esto no quiero cargarle el dado a un sector determinado, porque en ambos sectores, en el PLD, en el propio sector del presidente Danilo Medina, se escogió por consenso y no hubo convención porque fue un pacto de reelección por reelección. Pero hoy en día, lo que sea que suceda en el Partido de la Liberación Dominicana, o al margen de lo que sucede en el PLD, señores, vámonos a una convención, a unas primarias abiertas, para que el partido pueda renovarse, para que la gente joven que aspira a militar en un partido o aspira a un cargo de elección popular tenga algún incentivo de poder participar. Que vaya y que le cuenten su voto. Si usted saca un voto, saca un voto. Si solo su mamá votó por usted, bueno, se le cuenta ese voto. En la India, un candidato que tiene 9 familiares, cuando le contan los votos, nada más sacó 5. El tipo de rajo a llorar a pelear con la esposa. Entonces, concluyo, el apoyo a la democracia, JM, seguirá descendiendo si nuestra clase política no cree en los valores y en la cultura de la misma. El sol de los sábados.
El sol